presentación del tomo 2 del Expediente 33, ¿no? Que es el primer libro que el doctor Anthony Choi ha escrito sobre las crónicas que durante estos 25 años, o un poco más tal vez, ha estado pues guardando para sí mismo, y que seguro muchos de ustedes han escuchado en la radio, ¿no? Ahora también en el canal de YouTube, y tal vez las conozcan. La diferencia es que en el libro él está dando datos que no ha dicho nunca en ningún medio. Aparte de eso, también dentro de sus páginas van a poder ver fotografías de los testigos, datos, documentos, recortes de periódico, ¿no? Que son pues pruebas de que estas no son cuentos ni historias, son crónicas, que es diferente, ¿no? Quisiera agradecer también a la Cámara Peruana del Libro, a la Feria Internacional del Libro, también a Day M. Castillo, que es historiadora, es editora, que nos acompaña, a Jeremy Torres Montero, también editor de Chicago Media Works, y por supuesto al doctor Anthony Choi, que tuvo la confianza en Patrimonio Editorial de darnos pues esta obra. Ahora quisiera pasar a ellos, que creo que es lo que a ustedes les interesa escuchar, ¿no? Empezamos con Day, que nos va a hablar un poco sobre la lectura que ha tenido. Hola, genial, se me escucha. Bueno, primero quiero agradecer a Tania y al doctor Choi por la invitación para poder participar de este evento. La verdad me siento muy agradecida porque creo que fue por allá por el 2009 cuando una versión mucho más joven de mí descubrió por primera vez el programa del doctor Choi, y me pareció muy interesante, muy llamativo el modo en el que interactuaba con sus oyentes. Claro, después me alejé mucho porque empecé la universidad y ya no tenía tanto tiempo de seguirlo, y sin embargo siempre me quedó muy presente el modo en el que podía hilar distintos tipos de relatos para hacer un programa de varias horas, y es algo increíble que alguien pueda hablar así. Ya después estudié historia, y algunas de las historias que él contaba en esa época cuando me escuchaba se me quedaron siempre de fondo, y luego es como el estudio de la historia precolombina, el estudio de los mitos, el estudio de las leyendas no solamente prehispánicas, sino también coloniales, y también de las leyendas incluso republicanas, las historias que podemos encontrar en las tradiciones de César Vallejo, en las tradiciones de Ricardo Palma, y en general también en mucha literatura regional, que siempre se me hizo presente esta tradición que de hecho sigue viva hasta ahora, que es el relato oral. Y eso es algo que rescato mucho de este segundo volumen, es que leer sus relatos es básicamente como si estuvieras leyendo algo que él había escrito para su programa. Entonces, esa ventaja que tiene de poder ubicarte en el espacio, pone detalles que te hacen sentir que estás en el lugar que él está narrando. Me resultó muy entretenida la lectura. Hay especialmente 3 cuentos, o 3 relatos mejor dicho, que fueron mis favoritos. Uno, porque el giro final es increíble, que es, ya había mencionado, el de los vampiros energéticos, que también se relaciona con una experiencia que tuve de joven, entonces me resonó muchísimo y me dejó un poquito movida. Luego, el último, que es esta criatura fantástica en Guarmey, tal vez es porque me crié cerca de Guarmey, entonces por ahí también resonó un poco, y el de las cabezas voladoras, que me parece que son los 3 relatos más interesantes, completos e importantes de este libro, porque cada uno, desde diferente perspectiva, muestra no solamente un evento sobrenatural en una sociedad, digamos, costeña o urbana, digamos, pues, como puede ser Puente Piedra o Guarmey, sino que muestra cómo estos eventos afectan a la vida cotidiana de las personas, porque cuando leemos un caso, digamos, de misterio, cuando escuchamos una historia de terror, o incluso cuando leemos un cuento, digamos, de ficción, nos olvidamos a veces un poco que detrás de estas historias hay personas reales que están sufriendo, que han sufrido repercusiones de repente por un encuentro cercano o por haber visto algo que no deberían haber visto. Y creo que en ese sentido es importante la labor que ha hecho el doctor Choi durante varios años de recoger estos testimonios, no solamente para que estos testimonios no se olviden, porque es importante no solamente a nivel de, bueno, es interesante como experiencia, sino que
la historia oral es una tradición que no debe perderse, porque es a partir de esos relatos y de esos testimonios como luego los historiadores del futuro pueden investigar no solamente cómo se han visto ciertos fenómenos, sino también cómo estos han afectado socialmente, económicamente y psicológicamente a las personas. Y esto para la historia es fundamental. Siento que está siendo un poco como un cronista de eventos sobrenaturales. Es un buen título ese, Crónicas de lo Sobrenatural en el Perú. Eso me parece, tal vez para el siguiente volumen. Sí, apuntando a eso. Entonces es importante porque son casos reales todos, y en el libro vamos a poder ver fotografías, nombres completos, fechas, y eso hace que la experiencia sea mucho más inmersiva y mucho más disfrutable. Bueno, eso es por mi parte de la introducción. Muchas gracias. Les voy a dar el pase a Jeremy para que continúe. Buenas noches. Así como Dai, también recuerdo que la primera vez que escuché sobre el Dr. Choi fue en Radio Capital, puede ser, hace muchos años, cuando pasaban estos casos de cosas que le pasaban a la gente en su cotidianidad, ¿no? Era un hombre que iba al trabajo, ¿no? Como cualquier otro día, cruzaba la calle equivocada y de pronto habían pasado 20, 30 años y al regresar su vida era otra, si es que la tenía. Entonces, esa seriedad con la que él trataba estos temas hacía que uno no lo tome como un simple cuento, como una exageración, hipérbole, sino como algo que verdaderamente estaba pasando o podría pasar. Entonces, así como mencionó Dai, el Dr. Choi era no solo alguien que estaba recabando entrevistas, sino que las estaba documentando. Y eso es lo más interesante del asunto, ¿no? Porque podemos ver fechas, nombres, locaciones, y todo podría ser verificable si es que se tiene un poquito de, ¿cómo podríamos decirle?, holgura mental, ¿no? Esta capacidad de no restringirnos hacia lo que asumimos que podría ser o no, ¿no? Siempre esa posibilidad de lo maravilloso. Entonces, desde el punto de vista de la anécdota, ¿no? Es curioso, pero desde el punto de vista literario es bien interesante, porque es una chamba de años. O sea, lo que ha logrado, lo que ha construido no es gratuito, ¿no? Es a punta de, me imagino que se ha tenido que ganar un par de gente que lo ha subestimado, quizá incluso, ¿no? Y ese temple que ha tenido, ¿no? Para demostrar, justificar, investigar, es lo que finalmente vemos reflejado en estos tomos, ¿no? Esos 3 tomos, hay uno futuro que sale en noviembre, esas 33 historias, ¿no? que involucran a gente de Lima, la Lima metropolitana, la Lima de la periferia, pueblos, ¿no? Pueblos que tienen no solo pictóricamente el tema del alienígena como una figura turística, como en Chilca podríamos decir, sino que es parte de su idiosincrasia y parte de su historia. Entonces, al leer este libro, ¿no? Uno entiende que el trabajo que hace el Dr. Choi es un trabajo mesurado. O sea, no lo hace por la espectacularidad de, mira, hay un fantasma por aquí, por allá, hay un chupacabra por aquí, por allá. No, viene de esta necesidad de ver la problemática de estos lugares en los que está aconteciendo, y desde ello, ¿no? Articular el relato o la crónica, como bien mencionó Dai. Y esto es como una pequeña introducción, voy a tratar de ser un poco más breve para no irme hacia tan lo técnico, pero hay mucha similitud en esta tradición criptozoológica de brechas temporales, ufología y etcétera, con la tradición norteamericana, ¿no? Nosotros vemos muchas veces que los norteamericanos tienen como milestones, o sea, como lugares durante todos sus viajes por carretera en lo que dicen, mira, avistamiento del Sasquatch o avistamiento de tal cosa, y para ellos es parte de su cultura. O sea, por más que nos parezca un poco, no sé, infantil o superfluo, para ellos el tema del mito está directamente relacionado al sueño americano. Entonces, dentro de estos relatos, estos 11 que forman parte del segundo título, hay ciertas comparativas que tengo que leer, porque esta parte sí es un poquito más exacta. Y por ejemplo, ¿no? Sin mucho spoiler, solo yéndonos hacia el bloque, digamos, al primer bloque, ¿no? Que es el de la premisa de la mimetización, ¿no?
Esto parte de que estos seres sobrenaturales, criptozoológicos o viajeros temporales habitan con nosotros, están en el día a día, ¿no? O sea, podría ser una persona que conocimos en este momento y luego al siguiente resulta que es otro ser, ¿no? Otro ente. Y al verlo, ¿no? Esa suspensión de la realidad se quiebra y aceptar, ¿no? Que dentro de la vida cotidiana pasó eso, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo decirlo sin sonar como un loco? Entonces, es a raíz de eso, de esta premisa de la mimetización, que se entiende el quiebre de la realidad y se asume que cualquier persona podría ser reemplazada, podría ser olvidada, podría ser incluso alguien con quien hemos compartido un montón de momentos de nuestra vida ser algo que no considerábamos que era, ¿no? O sea, por no decir que no era humano. Esa, digamos, sería la primera premisa del relato, ¿no? O sea, entender que habitamos con ellos, no es que estén fuera, ¿no? como lo del tema de Fermi, sino que es algo más cotidiano. Lo segundo es la ecología y las bases marinas, que lo hemos escuchado un montón de veces, que los ovnis salen del océano, en Chile, en San Lorenzo, todo eso está mencionado en el libro, ¿no? O sea, y como les digo, con documentación, con nombres, locaciones, fechas, que son verificables si ustedes agarran un diario y se toman el tiempo de también hacer este trabajo, este seguimiento. Está, por ejemplo, el testimonio de Julio Burga, ¿no? Que fue abducido, que se parece mucho a lo que investigó Iván T. Sanderson sobre el Vortex Area, que podría ser como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Estos espacios donde aparentemente son, digamos, unas pistas de aterrizaje galácticas. Luego tienes también el pueblo, ¿no? Que les mencionaba, que tiene los monumentos a los extraterrestres. Es un pueblo que el alcalde, aparentemente un ex militar, trabajó en el Área 51. Entonces, y es un hombre, o sea, un militar preparado que te dice o te sugiere cosas, ¿no? que podrían estar un poquito más allá del entendimiento y que coincide con los archivos que liberaron en el Pentágono hace poco. O sea, la narrativa de ese entonces, que hablemos de hace cuántos años, unos 20, 30 años, ¿no? Unos 40 años, coincide con lo que está liberando Pentágono, Washington, y ves que esto que decía no era solo palabrería, eran cosas constatables, ¿no? Obviamente con el tiempo. Y lo último que podríamos hablar, como decía, son las anomalías temporales, y tenemos el caso, creo que más emblemático sería el de Quique, ¿no? Que de un momento a otro pasó esta brecha temporal y lo documentó, lo explicó, lo conversó, y era una persona que lo defendía fehacientemente. Entonces, ¿cómo no creer, ¿no? Esto que podría ser fantástico si creemos en otras cosas que son fantásticas también? Entonces, este libro es eso, ¿no? Es un reflejo de una época, es información que ya se está verificando, es quizá información que más adelante pueda confirmarse, y es un trabajo de años, ¿no? Es un trabajo que ha hecho a pulso, y no solo es un relato fantástico, es una crónica, como bien decía él. Y con eso quiero finalizar mi intervención, ¿no? Felicitarlo, agradecerle por tomarse el tiempo, ¿no? De hacer esto. Y hay mucha gente joven que ahora lo está siguiendo en TikTok, en redes, pero si él es parte desde un punto inicial. En este caso también tenemos al padre de sociología que lo menciona en el relato de la Yacumama, ¿no? Que es importante también. Y eso, gracias por eso. Ahora sí, señores, para escuchar al autor de estas crónicas, investigador por más de 25 años del fenómeno OVNI y de los fenómenos paranormales en el Perú, Anthony Choi. Bien, muy buenas noches. Quiero agradecer profundamente a la Feria Internacional del Libro. Quiero también agradecer a Dai Castillo y a Jeremy Torres por la presentación que han tenido a bien. Me interesa mucho que gente joven esté interesándose no solamente en hacer literatura, sino analizarla, ¿no? Me parece muy interesante. Y como no, agradecer a mi familia que está aquí presente, y también a individualmente a Tania, de Editorial Pandemonium, que fue la que de una manera se ha complementado en este trabajo que yo tenía de publicar, porque lo que yo quería era publicar, pero publicar bien, o sea que
Yo siempre he pensado que el libro es un objeto artístico y las modalidades actuales son de hacer todo por internet, publicar desde Amazon. No. Yo quería tener un libro, tocarlo, olerlo. Ese es algo, verlo, es algo que no tiene comparación. Por eso que la lectura virtual o la literatura virtual, no es solamente porque soy de los 80, sino creo que ese no es el camino. Bien. Sí. Yo, en el año 2024, me había dado cuenta que era conocido como conductor de programas en cuales podía expresar mis investigaciones. Me decían el locutor Anthony Choi, y yo decía, ¿por qué empecé esto? ¿No? ¿Por qué empecé este camino? Y creo que mucha gente sabe cómo empecé este camino, pero una de las cosas que de repente quiero subrayar es que más allá de todo, de que creía o no creía en extraterrestres o monstruos, yo lo que quería era escribir. O sea, lo que yo empecé haciendo es, ¿por qué hago esto? Y porque quería escribir y necesitaba una historia interesante. Después vinieron otros temas, ¿no? De un compromiso con la verdad, ¿no? Pues saber si esto era real o no, pero básicamente era escribir. Y en el año 2024 me di cuenta que lo que yo más quería hacer, que era escribir, no lo había hecho. Había investigado todo el Perú, había abierto diferentes misterios. Primero fue los misterios religiosos, que es una cosa que no se sabe, que no saben, que yo lo primero que hice fue visitar las iglesias donde había fenómenos religiosos, sanaciones, la misa de sanación. Y a mí siempre me ha conmovido ese aspecto de la espiritualidad, ¿no? Y eso me llevó luego al tema de las regresiones a vidas pasadas, que aprendí a hacerlas, y las hago desde 25 años y he parado hace 2 meses. Y la regresión me llevó al tema OVNI, cuando una vecina, una amiga de la familia me pidió que le haga una regresión, y lo que salió no fue recordar si ella fue Mapogapa o Mamá OVNI, ¿no? Ella recordó un secuestro extraterrestre, ¿no? Eso a mí me sorprendió. Eso fue el inicio del investigar el fenómeno OVNI. Luego vino el tema de que me convocaran a la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea en general, para ser investigador de la UIFA, que era la oficina OVNI de la Fuerza Aérea. Luego me volví investigador en conferencia internacional, en invitaciones a Rusia, Estados Unidos, a Brasil, etc. Y luego vino el programa de Radio Capital Viaje a otra dimensión, que yo creo que fue para mí un evento parteaguas, porque fue un antes y un después de mi vida. Yo no pensaba ser mediático en el sentido de que mi información llegara a masas, ¿no? Yo lo que hacía siempre, como todo investigador, investigaba de manera discreta y tratando de llegar a la verdad de las cosas. Pero esto me dio una perspectiva diferente, porque entrar a trabajar en Radio Capital y luego en RPP y luego en los dos, llegar antes de la pandemia a hacer 4 horas diarias de programa, 4 horas diarias, me dio una perspectiva diferente de entender que lo que era mi interés en realidad era un tema mucho más amplio y que tiene que ver mucho con el Perú. Y ahora yo sé que quizás el misterio, igual tiene sus variantes, ya sea en el tema extraterrestre, en el tema paranormal, en el tema de los misterios arqueológicos, en el tema de la criptozoología. El Perú tiene un gran bagaje de información, mucho más que muchos países. Yo siempre dije que el Perú era un paraíso de otros mundos. Y yo siempre repito la frase un poco acuñada, de que si bien el sabio Antonio Raimondi decía que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, yo creo que más bien es un ciego milenario sentado en un baúl lleno de maravillas y misterios. O sea que no sabemos lo que tenemos. Y lo que tenemos es algo increíble. Siempre repito la misma metáfora, ¿no? El mismo argumento, que cuando hace unos años atrás se reunió un grupo de publicistas para una disposición del gobierno de crear un símbolo que identificara al Perú con sus grandezas y miserias. Un ícono que de una manera representara al Perú hecho a las sumas y restas, algo que nos representara, ¿no? Y como siempre digo, ¿no? Escogieron pues dentro del boom gastronómico que vivimos, siendo la primera culinaria
el mundo, que duda cabe, más allá de la comida mexicana. ¿Señor mexicano por aquí? Ah, ya, yo no he dicho nada. La primera comida del mundo, pero curiosamente no se escogió como marca Perú, marca país, ni un sancochado, ni un chimicho de Cusco, ni una pachamanca, ¿no? Tampoco se escogió nuestra riqueza arqueológica, ¿no? Las 7 maravillas del mundo, Machu Picchu, no pusieron ni de Machu Picchu, ni de Caral, ni de Cuela. Si ustedes asocian o ven la marca Perú, ¿a qué les asocian, amigos? ¿Y la gente por qué interesa la línea de Nazca? Seguramente los extranjeros o las nacionales que van a la línea de Nazca, algunos irá por un interés estrictamente arqueológico, ¿no? ¿En qué años surgió la civilización Nazca? Pero la mayoría no va por eso, seamos sinceros. La mayoría va porque quiere saber cómo diantre pudo ser algo que solamente puede ser visto desde el aire en una época que no había aviones. ¿Cómo es posible que sobrevivan estas líneas en medio del desierto, la Pampa de San José, con el fenómeno eólico más fuerte y más intenso de la costa, que es el viento Paraca, y no se borra? Por último, ¿qué hizo la línea de Nazca? ¿Por qué hay ese cálculo tan exacto desde el punto de vista astronómico de calcular muchas de las medidas y la posición de la línea de Nazca en coordinación con los astros? De una época seguramente que no tenía ni el conocimiento ni los instrumentos. Entonces, la línea de Nazca significa misterio. Y por lo tanto, nuestro ícono que nos representa como país es el misterio. Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces yo lo que era una curiosidad, un interés científico personal, se va volviendo como una especie de cruzada de integrar el misterio a la identidad nacional. O sea que no solamente somos un país milenario con gastronomía, riqueza mineral, pesquera, sino mucho de lo que nos define como peruanos es el misterio. Sino que duda cabe de más del 75% del territorio nacional son de avistamientos ovni. O la cantidad de seres mágicos que hay en el Perú, mucho más que en cualquier país europeo. Porque puede hablar de duendes, gigantes, brujas. Acá tenemos más de 660 seres mágicos catalogados por la antropología, por la sociología. Yacurunas, chumamas, pistacos, carcachas, duendes, malquis, infinidad. Entonces yo decidí que esto fuera en ese sentido, que tenía la oportunidad de tener una fuente inagotable de conocimiento de estos temas. Porque generalmente los investigadores lo que entran son casos. Imagínense, yo cada vez que me sentaba en un programa me llegaban de 8 a 10 casos por programa, habiendo respondido más de 18.000 llamadas telefónicas. Entonces me di cuenta sin querer que estaba acumulando una información muy potente, muy importante, que quizás va a ser un legado, ¿no? Cuando yo ya no esté. Mucha gente después analizará los programas, las llamadas, que nos define como humanos y sobre todo nos define como peruanos. Entonces, si usted me permite, me gustaría leerles rápidamente cuáles son los 11 casos que están en el expediente 33, ¿no? Lo comentó, también Dai dijo algunos de sus preferidos. Me gustaría rápidamente contarles de qué son los casos que estamos incluyendo aquí. Este es el tomo, esta es otra cosa, este es el tomo 2 de un proyecto de 3 tomos. El primero, ya saben, el 2033, Crónicas de lo Imposible, que también están 42, Pandemonio, todavía hay un grupo, creo que quedan 20 o 30. Este es el tomo 2, que es el 2033, Umbrales de lo Desconocido. Y luego viene el tomo 3, que Dios mediante lo estamos escribiendo y lo lanzaremos para noviembre en la Feria de Ricardo Palma. A ver, ¿cuáles son los casos? Camuflados entre nosotros, el encuentro de Kashi trata acerca de una experiencia que vivió un joven Misei que vivía en la urbanización Papa León, muy cerca de Chilca, que conoció a 2 personajes extraordinarios que son totalmente desconocidos
pero que yo me parece que más adelante voy a sacar libros sobre ellos, que es la familia Acherbo, en los cuales en la década de los 80 ellos venían a un 74, 75, venían en su casa de Papa León a un grupo selecto de empresarios, militares, jóvenes universitarios como Alan García y Jorge Castillo a tener encuentros extraterrestres. La información que hubo ahí fue impresionante, y en ese grupo estaba este joven Issei Kashi, que tuvo una experiencia cuando la primera vez que fue a la playa de Chilca, vieron salir una luz del mar que luego se convirtió en un auto, no era un auto anfibio, ¿no? Era un auto que salió del mar, y luego ahí Kashi tuvo un encuentro con sus pasajeros o con sus conductores, que no eran humanos. Esta historia la publiqué porque la enseñanza que hay detrás de todo esto, después ustedes la van a leer seguramente, es lo que decía Enrico Fermi, y que justamente Jeremy lo citó. Enrico Fermi, un físico italiano, que ganó el premio Nobel, desarrolló la paradoja de Fermi. ¿Qué dice la paradoja de Fermi? Si ellos existen, o sea, si los extraterrestres existen, ¿dónde están? ¿No los veo? ¿Dónde están? Entonces, si uno lee esta historia, lo que le pasó a Kashi, y en realidad, como le digo, yo desarrollo el género de crónicas, o sea, relatos que tratan de acercarse lo más posible a la verdad, o sea, una copia de la verdad, por eso que pongo muchas fechas, nombres, etc. Lo que dice este relato es que simplemente ellos están camuflados, están entre nosotros camuflados. Y no me extrañaría que estuvieran aquí en este momento. Así que si hay un extraterrestre por ahí, por favor, que hace la mano para conversar con él. Ah, ya lo sabía, ya lo sospechaba, con los muñecos. Yo creo que tu muñeco es el verdadero yo, como diría él. ¿Quién maneja quién? Sí. De Vampiros y Hombres Lobo es un relato que tiene que ver con una pregunta que yo siempre pensaba. He metido de todo y nunca he estudiado un vampiro en el Perú ni un hombre lobo en el Perú. Nunca. Bueno, nunca creo que dio respuesta cuando llegó a mis manos un caso en que se investigó un hombre lobo en el sur del Perú, y que es un caso extraordinario, pues totalmente real, no solamente porque yo entrevisté a los testigos, que eran de 13 pescadores que fueron testigos de Prometea 3, sino porque hace muy poco, hace un mes y medio, se me acercó un empresario que por casualidad pasaba por esa playa del sur de Lima, y fueron testigos de lo mismo. No puedo decir el nombre de los empresarios, pero entre ellos estaba un conocidísimo empresario de medios de comunicación que fue testigo de este tema. Hombres lobo, licantropía, nahualismo, llámenlo como sea. Y en el caso de vampiros también investigó un caso de una secta que se reunía en Miraflores para intercambiar técnicas de cómo hacer vampirismo energético. Y eso es lo que yo cuento aquí, lo que viví y cómo uno de estos seres se me presentó directamente. En mi tercer capítulo, El espectro asesino del puente Benavides, trata acerca de un caso que está ocurriendo aquí, cerca del puente Benavides, en el cual muchos taxistas han sido testigos de que al momento que bajan personas que vienen del sur, aparece una extraña muchacha, misteriosa muchacha muy joven, vestida de negro, y que muy dulcemente los agarra a los hombres, mujeres también, que bajan en este paradero, y los va conduciendo dulcemente, amablemente, al centro de la pista. ¿Para qué? Para que los atropellen. Es un caso extraordinario porque recogí testimonios de varios taxistas y les viene la pregunta: ¿quién es esa misteriosa mujer que seguramente ya murió y quiere que más gente muera? El espectro del puente Benavides. El muchacho que se perdió en el tiempo, el cuarto capítulo, es un caso extraordinario de un grupo de chicos liceis que habían hecho un campamento en una playa al sur de Lima,
y en el cual uno de ellos decidió fumarse un cigarro, se separó del grupo porque vio más allá que había otro campamento, vio fuego. No tengo fósforo para mi cigarro, voy a prenderlo. Va, y cuando va, lo que encuentra no es un campamento. No le voy a decir qué es, para que compren el libro. Pero al regresar, él llega transformado en otra cosa, en una cosa totalmente terrorífica. Y eso es lo que lo va a comentar en esta historia el muchacho que te perdió en el tiempo. Yo entrevisté a un profesor de la UTP, Universidad de la UTP, ¿sí? Universidad Tecnológica del Perú, Cañetano, que conoció a las personas que tuvieron este tema. Y yo le voy a entrevistar a uno de los muchachos. Es un caso extraordinario. El secreto de Carhuacayán es un caso que yo no entiendo cómo es posible que nunca nadie lo ha sacado antes, cuando ha estado ahí frente a todos. Y yo cuando esto lo investigué en el año 2011, decía, Dios mío, ojalá que nadie se dé cuenta porque quiero sacarle un libro. Han pasado 2011, 2022, casi más de 13 a 15 años. Y nadie se dio cuenta. Es cosa extraordinaria. Es un pueblo, ahora ya lo puedo decir, que está publicado, lo digo a los 4 vientos. Es un pueblo que está en el departamento de Junín, Cerro de Pasco, muy cerca de Carhuamayo, muy cerca a los bosques de pie de Guayaya, el pueblo de Carhuacayán. ¿Qué tiene de raro este pueblo? Resulta que este pueblo está dedicado íntegramente al tema OVNI. O sea, la Plaza de Armas no tiene a Miguel Grau, a Bolognesi ni a Cáceres. Tiene en la Plaza de Armas un OVNI. OVNI gigante acompañado de varios OVNIs. Ellos han construido no un coliseo, sino que han construido un coliseo del tamaño de 60 metros en forma de platillo volador. Las calles del pueblo de Carhuacayán, algunas, no todas, ¿no?, están con dibujos en las pistas. ¿Estos dibujos qué representan? Creo que tengo una llamada de Ganímedes. Bueno, sigo. ¿Qué representan las pistas? Los famosos agrogramas o agroglifos de Inglaterra. Ahora, ¿quién hizo esa locura? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que este pueblo tiene avistamientos OVNI y la clave está en el alcalde, en lo que él vivió cuando era un muchacho contratado por empresa norteamericana que necesitaba ganaderos peruanos para que vayan a las alturas de los campos norteamericanos, más de 3.500 metros. Ni un gringo quería ir ahí, te contrataban peruanos de Huancavelica, de Ayacucho, de Cerro de Pasco, para que sean ganaderos. Este fue uno de ellos. Este chico obtuvo la ciudadanía, se metió luego al ejército norteamericano, y el ejército norteamericano le mandaron una primera misión. ¿Cuál es? Vigilar una base norteamericana, porque él es de la Fuerza Aérea, no es la Fuerza Norteamericana. ¿A qué nos saben qué base era? El Área 51. Lo que vivió él ahí es que motivó lo que hizo en el pueblo de Carhuacayán. La Bestia Negra de Pucallpa es otro capítulo del libro en el cual yo hago un homenaje a quien yo considero el padre de la criptozoología peruana. La criptozoología es la disciplina que estudia los monstruos, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el Sasquatch, el pie grande, el abominable hombre de las nieves, el Yeti, el Himalaya. Y ustedes saben que existen monstruos en el Perú. Peter Hawking se llamaba este señor. Yo le llamo le hago un homenaje al padre de la criptozoología en el Perú. Un hombre que siempre tenía una posición de no ser público, perfil bajo. Muchas veces lo quise llevar a mi programa, no quiso, pero él me dio datos. Anthony, anda a tal sitio, hayan visto un monstruo, anda a otro sitio, han visto a Isnachi. ¿Ustedes saben que aquí existe un hombre simio en el Perú? Así como hay en Estados Unidos el Bigfoot o el Yeti en el Himalaya, acá tenemos también nuestro propio Yeti. Se llama Isnachi. Es un Yeti muy peruano, ¿no? Porque es chaquito, es el Yeti peruano.
Snatches, se llama, y esto me lo dio Peter Hogan, que era este homenaje. Y bueno, lo demás solamente los títulos: La criatura voladora de Puente Piedra, Las manos gigantes del Ticlio, Perdido en otra dimensión, la historia que ganaron, me comentaba justamente Jeremy, Yauraja, el demonio de Puerto Guarmey, y Yo estuve en la base Alien de la isla San Lorenzo. Todas estas historias, de alguna manera, tratan de mantenerse dentro del género de la crónica periodística. La crónica periodística que trata de mantener el realismo, la fidelidad a los hechos, pero tratando de transformarlos en una clave de literatura, ¿no? Entonces, eso es lo que he tratado de hacer en este 2033, y me dicen que ya faltan pocos minutos para terminar esta presentación. Quiero invitarlos a que lean mi libro, el 2033, Umbrales de lo Desconocido. Vamos a estar en el stand 42, stand 48, ¿no? Stand 48 de Pandemonio, Océano. Y bueno, simplemente agradecer profundamente a la FIL nuevamente por estas palabras, y ya que tengo un minuto, ¿alguien tiene una pregunta? ¿De repente alguien tiene una pregunta? ¿Las problemas? A ver, ¿le podemos dar el micrófono o alguien le puede ahí alcanzar a... Bueno, yo quería conversar más con ustedes, pero como nos acaba el tiempo, aunque sea bonita, una pregunta. Joven. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis. ¿De dónde nos llaman? Ah, perdón. Sí, cuéntanos brevemente, por favor. Sí, una pregunta. Sí, dentro de las 33 historias que usted nos comenta, con estos libros, el tercer libro posterior, hay alguna que se asemeja, yo me acuerdo mucho, en el programa de Radio Capital, de la historia de Vico. ¿Que se asemeja a qué? De la historia de... Bueno, si tiene alguna historia de las 33 que usted nos comenta, si alguna se parece a la que nos relató Vico en su momento, ya hace años, con la que historia que los ovnis que le seguían la selva y tal, que bueno, nos estuvo viviendo seguramente algunos oyentes, varios días, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, lo que pasa es que el joven está contando una de las historias clásicas del programa Viaje a otra dimensión, la historia de Vico, que fue un señor colombiano que nos llamó y dio unos casos extraordinarios de extraterrestres en la frontera de Perú con Brasil. Fue muy bueno, me hizo 3 extraordinarios programas, pero nosotros lo investigamos y déjame decirte que lamentablemente era falso. El caso Vico era falso y lo dijimos, porque de eso se trata. La única forma de llegar a la verdad es con la verdad, porque no hay que exagerar, ni mentir, ni crear historias en este caso, porque siempre la realidad va a ser mucho más que la fantasía. Así que era falso, pero siempre he tratado yo que estos casos que están en mis libros hayan sido suficientemente comprobados, ¿no? Así que quiero agradecer profundamente la presencia de ustedes esta noche, invitarlos a que vayan al stand 48, vamos a estar ahí con la firma de libros, y por lo menos solamente me queda decirles que expandan sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más por su asistencia, y nos esperamos en el stand 48 de Pandemonio Editorial para que adquieran los libros y tengan la firma de Antonio. Gracias.